¿Y si el frente dejó de ser una línea fija y ahora es un tablero donde cada movimiento puede provocar el colapso? Así se ha transformado la guerra entre Rusia y Ucrania. Una activación simultánea de 9 frentes sacude todo lo que creíamos saber sobre los conflictos modernos. Por primera vez en muchos años, no hablamos de choques aislados ni de avances lentos y previsibles. Moscú apuesta por ataques coordinados en 9 direcciones a la vez, diseñados para saturar y desbordar la defensa ucraniana a lo largo de toda la línea de contacto. El riesgo ya no se concentra en un solo punto. La tensión se reparte de norte a sur y de este a oeste, obligando tanto a Kiev como a sus aliados occidentales a responder en demasiados lugares al mismo tiempo. Este cambio radical no solo pone a prueba la resistencia ucraniana, también exige que Moscú y sus socios sostengan un esfuerzo bélico colosal. Cada nuevo frente abierto multiplica la presión logística, el desgaste humano y el peligro de un error fatal o un colapso imprevisto en cualquiera de los bandos. Para el público, ignorar esta transformación significa subestimar tanto las consecuencias políticas como el drama humanitario que se avecina. No es solo cuestión de mapas o titulares. La presión simultánea puede forzar decisiones desesperadas, giros de alianzas y un aumento brutal del sufrimiento civil. Entender este tablero cambiante es clave para anticipar el futuro político, la seguridad regional y la economía global. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué factores han impulsado la transición de una guerra de posiciones a una ofensiva sincronizada en tantos frentes? ¿Cuánto tiempo puede resistir una sociedad bajo tal presión? Para comprender este giro, es necesario analizar tanto los fracasos iniciales como las nuevas capacidades rusas. Veamos cómo se preparó el terreno para este cambio estratégico, recordando que los grandes cambios en las guerras suelen ser precedidos por meses, incluso años, de aprendizaje y adaptación tecnológica. ¿Por qué resulta tan letal una ofensiva lanzada en 9 puntos simultáneos? Para entenderlo, primero debemos mirar atrás. Hasta hace poco, el frente ruso-ucraniano estaba marcado por combates estáticos y avances previsibles, donde cada ataque era localizado y permitía a Ucrania reaccionar, reforzar sus posiciones y mantener rutas logísticas estables. Un ejemplo histórico similar puede encontrarse en la Primera Guerra Mundial, donde las líneas se movían apenas unos pocos metros en meses enteros de combate. Todo ha cambiado. Rusia ha abandonado la lógica de trincheras dispersas y ha lanzado una ofensiva estratégica de gran escala. Ahora, despliega fuerzas coordinadas en 9 zonas a la vez, combinando infantería, drones, artillería y ataques aéreos con precisión matemática. Este salto cualitativo no solo busca sorprender, sino mantener una presión constante y multidireccional. La doctrina militar rusa, que ha ido evolucionando desde la intervención en Siria, ha incorporado el uso extensivo de drones para reconocimiento y ataque, replicando tácticas vistas en conflictos como el de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. La magnitud de este desafío para Ucrania es inmensa. Cada frente, desde el norte en Volchansk hasta el sur en Guliaipole, responde a objetivos distintos. Algunos intentan distraer, otros cortar rutas vitales, otros desgastar la moral y los recursos. Kiev se ve forzada a fragmentar sus reservas, tomar riesgos y elegir a qué amenaza priorizar bajo un asedio persistente. En la práctica, esto significa que una brigada que es trasladada para defender Kupiansk deja vulnerable la zona de Pokrovsk, ilustrando la famosa cobija corta de la historia militar. El verdadero peligro no está en que Rusia conquiste decenas de kilómetros en un solo día, sino en el efecto acumulativo. Múltiples puntos de presión simultáneos que drenan la capacidad de respuesta, agotan materiales y personal, y exponen debilidades. El uso masivo de drones y artillería, junto a ataques aéreos selectivos, destruye almacenes, rutas de suministro y centros de mando, acelerando el desgaste y la frustración ucraniana. Este patrón recuerda a la táctica alemana de la Blitzkrieg en la Segunda Guerra Mundial, aunque aquí el avance es más lento, pero igual de devastador por el impacto logístico. Ignorar este cambio lleva a errores fatales de análisis.
Si seguimos pensando en líneas estáticas o esperando grandes avances visibles, corremos el riesgo de sobrevalorar la resistencia ucraniana y subestimar el desgaste real. El conflicto ha entrado en una fase donde el colapso es gradual, casi invisible, y donde el tiempo y la logística son tan mortales como las balas. A lo largo de la historia, guerras como la de Vietnam demostraron que el agotamiento logístico puede ser tan letal como los enfrentamientos en el campo de batalla. Pero, ¿qué ocurre realmente en cada uno de estos frentes? Solo analizando, uno por uno, los puntos críticos, podremos entender la presión y las posibilidades de ambos bandos en el tablero. Cada frente es una historia en sí misma, con sus protagonistas, sus dramas y sus riesgos únicos. A continuación, desglosaremos cómo se desarrolla la presión en cada sección del frente. Cada zona revela no solo los retos inmediatos, sino también los dilemas estratégicos que pueden decidir el curso de la guerra. ¿Qué sucede cuando los corredores logísticos comienzan a romperse y la moral se erosiona cada día? En el frente ucraniano, la presión ya no es una amenaza abstracta. Es un asedio tangible, donde la resistencia se mide en metros y cada ruta de suministro puede ser la última. Pensemos, por ejemplo, en el asedio de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ruptura de los corredores logísticos significó el principio del fin para los defensores alemanes. Volchansk se ha convertido en sinónimo de desesperación. Aquí, los combates no son distantes, son cuerpo a cuerpo, casa por casa. Las fuerzas rusas avanzan y las posiciones defensivas ucranianas caen una tras otra, marcando el ritmo de una ofensiva que busca quebrar el espíritu antes que las líneas. En la historia reciente, situaciones similares se vivieron en Alepo, Siria, donde los combates urbanos provocaron enormes bajas y destrucción, y la moral de los defensores sufrió bajo el peso del asedio prolongado. En Seversk, el asedio toma la forma de un doble ataque ruso. Desde el norte y el sur, las tropas buscan cerrar el cerco y asfixiar la ciudad. Solo queda un corredor logístico, un paso angosto bajo fuego constante de artillería y drones, por donde deben fluir municiones y evacuaciones. Cada día, ese paso se convierte más en una trampa mortal que en una esperanza de resistencia. La experiencia de Debaltseve en el año 2015, cuando las fuerzas ucranianas quedaron atrapadas con una sola vía de escape, sirve de advertencia. Un corredor puede cerrarse de un momento a otro, dejando aislados a miles de soldados. Kupiansk, otro nombre que resuena en los partes diarios, es escenario de contraataques ucranianos cada vez más desesperados. Sin embargo, el mapa cambia a favor de Rusia. Toma de zonas industriales, dominio de cruces ferroviarios y control de almacenes clave para la logística ucraniana. Cada posición perdida significa menos recursos para resistir y más presión sobre los defensores. Un ejemplo comparable se dio en la batalla de Kursk, donde el control de los cruces ferroviarios fue decisivo para definir el flujo de suministros y, en última instancia, el resultado de la batalla. Estas tácticas no son aisladas. En todos los frentes, Rusia repite la fórmula: presión simultánea, maniobras de pinza, destrucción sistemática de rutas de suministro y hostigamiento constante a la retaguardia. El resultado es un desgaste lento, una erosión de la capacidad de respuesta ucraniana, donde la moral se agrieta incluso antes que las trincheras. La historia muestra que la moral puede ser el factor decisivo. En la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, la pérdida de moral llevó a retiradas incluso cuando la capacidad material de combate aún existía. En Rodinskoe y Mirnograd, la concentración de fuerzas ucranianas para romper los cercos parece lógica, pero en la práctica las convierte en blancos perfectos para la artillería rusa. La masificación de tropas bajo fuego sostenido eleva las bajas y dificulta cualquier intento de rotación o repliegue. El dilema es crudo: mantener la posición o arriesgarse a una aniquilación en campo abierto. En la historia militar, el cerco de Falaise durante la Segunda Guerra Mundial demostró cómo la concentración de fuerzas bajo fuego enemigo puede resultar en devastadoras pérdidas. Pokrovsk y Guliápole son ahora casi trampas completas. El cerco está a punto de cerrarse,
y las minas, junto con el fuego de artillería, hacen prácticamente imposible cualquier maniobra defensiva o retirada ordenada. El peligro de que unidades enteras queden aisladas y se pierdan de manera irreversible ya no es una simple posibilidad, es una amenaza real. En el pasado, el cerco de Ilovaisk, en 2014, mostró que la falta de rutas de escape puede llevar a la destrucción de unidades enteras en cuestión de horas. El riesgo es total. No se trata solo de perder ciudades. Cada corredor logístico destruido significa menos opciones de resistencia, menos margen de maniobra y más unidades en riesgo de quedar rodeadas. La caída de estos puntos podría desencadenar un efecto dominó, acelerando el colapso de las líneas y la moral ucranianas. Escenarios similares se vieron en la caída de Singapur en 1942, cuando la pérdida de puntos logísticos clave precipitó una rendición masiva. Pero la guerra no se decide solo en trincheras y mapas de combate. Más allá de las maniobras militares, las decisiones políticas en Kiev y el compromiso occidental enfrentan su propia prueba de fuego. La coordinación entre las autoridades civiles y militares, la comunicación con los aliados y la capacidad de adaptación estratégica son tan importantes como el coraje en el campo de batalla. Mientras los soldados luchan por sobrevivir, los líderes políticos y militares deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. Cada elección en Kiev o en las capitales aliadas puede inclinar la balanza. Un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden cambiar el curso de una guerra lo encontramos en la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, que transformó un conflicto regional en uno global. ¿Cuánto tiempo puede resistir un ejército si cada jornada pierde centenares de soldados y rutas vitales quedan bajo control enemigo? Este es el callejón sin salida que enfrentan las fuerzas ucranianas ante la ofensiva sincronizada en 9 frentes. No hablamos solo de líneas que retroceden en el mapa, sino del desmoronamiento gradual de la capacidad de sostener la defensa bajo una presión implacable y multidireccional. El método de tapar agujeros, trasladar tropas de un sector crítico a otro, se ha vuelto insostenible. Cada refuerzo en una zona significa debilitar otra, trasladando el problema sin resolverlo. Así, la defensa global se erosiona y surgen múltiples grietas que el adversario explota con precisión metódica. Esta dinámica recuerda a la situación del frente francés en 1940, cuando los refuerzos para una zona dejaban otras expuestas al avance alemán. En cada nueva ciudad asediada, Ucrania sacrifica batallones completos. Las reservas humanas se agotan, y la moral decae al verse obligados a enviar refuerzos una y otra vez a posiciones que caen en cuestión de días, o a lo sumo, pocas semanas. El relato público y la confianza en el desenlace se resquebrajan mientras aumentan las bajas y se multiplican las historias de retiradas forzadas. Un ejemplo histórico de cómo la moral se degrada bajo presión constante fue la retirada británica en Dunkerque, donde la evacuación masiva fue vivida tanto como un milagro como una humillación nacional. Mientras tanto, en las capitales occidentales, los cálculos se vuelven más complejos y menos optimistas. ¿Seguirán enviando armamento y recursos indefinidamente para sostener una guerra de desgaste? ¿O buscarán una salida negociada antes de que el panorama se torne ingobernable? La presión política y mediática sobre los gobiernos aliados crece cada vez que los costos humanos y materiales suben y los avances tangibles escasean. En la guerra de Afganistán, una situación similar llevó a debates internos sobre la viabilidad de continuar el apoyo militar frente a la ausencia de avances decisivos. Las pérdidas en soldados y equipamiento ya superan la capacidad de Ucrania para reponerlas. Cada intento por recuperar una zona perdida supone más material destruido y más bajas, mientras los suministros se agotan y las rutas logísticas quedan bajo fuego constante. El desgaste logístico se vuelve tan mortal como el del propio combate. En la historia, la campaña de Napoleón en Rusia ilustra cómo la pérdida de líneas de suministro puede ser más letal que el enemigo mismo. Con cada nueva línea de fuego, el riesgo de una catástrofe humanitaria y una desestabilización regional aumenta.
Las ciudades sitiadas pierden servicios esenciales y la población civil queda atrapada, forzada a huir por caminos cada vez más peligrosos. Lo que comienza como colapso local puede transformarse en crisis de refugiados y caos social que desborde las fronteras. En la Segunda Guerra de los Balcanes, la huida masiva de civiles alteró el equilibrio de países vecinos y provocó crisis humanitarias que duraron años. Ignorar estas señales y confiar en la inercia puede conducir a una crisis regional y política de magnitud incalculable. El lento derrumbe que observamos ya no es solo un problema militar. Es una bola de nieve que amenaza con superar los límites actuales del conflicto y atraer a nuevos actores. El ejemplo de Siria demuestra cómo una guerra inicialmente local puede terminar implicando a potencias globales y desestabilizando regiones enteras. La pregunta clave ha cambiado. Ya no es cuándo caerá la próxima ciudad, sino cuánto tiempo puede resistir todo el sistema antes de fracturarse por completo. ¿Y lo más inquietante? ¿Qué advertencias ya estamos dejando pasar por alto? La experiencia de la caída de Saigón en 1975 ilustra cómo la percepción de un frente estable puede colapsar de un día para otro cuando el sistema entero se fractura. Las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán un impacto irreversible. El desenlace no está predeterminado, pero la ventana de maniobra se reduce con cada día que pasa. Es aquí donde el liderazgo y la capacidad de adaptación pueden marcar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. Comprender los matices es esencial para anticipar el impacto global. Cada avance o retirada en el frente revela una verdad incómoda. La guerra moderna no se mide únicamente en kilómetros, sino en la capacidad de sostener líneas de suministro, levantar la moral y ajustar tácticas frente a un enemigo implacable y un entorno impredecible. La Segunda Guerra del Golfo mostró que perder la iniciativa logística puede ser fatal, aunque las líneas del frente parezcan avanzadas en el papel. Las narrativas oficiales, desde Moscú hasta Kiev, tienden a simplificar o manipular la realidad. Los titulares proclaman victorias o derrotas, pero rara vez muestran el costo humano real, la presión logística de alimentar y equipar a decenas de miles, o las fisuras morales que surgen a ambos lados. Solo el análisis desapasionado revela los riesgos ocultos y las consecuencias posibles para todos. En conflictos como Vietnam, la diferencia entre percepción pública y realidad en el frente fue clave para el desenlace político. Cada movimiento en el campo resuena mucho más allá de una trinchera. Los combates en lugares como Severodonetsk o Volchansk pueden sacudir los precios del petróleo y el gas, desestabilizar mercados internacionales y redefinir alianzas políticas en Europa y otras regiones. La seguridad, la economía y la estabilidad de países enteros pueden pender de un hilo por una orden dada a cientos de kilómetros de distancia. Por ejemplo, la anexión de Crimea en 2014 provocó un alza inmediata en los precios del gas en Europa y obligó a la Unión Europea a replantear su matriz energética. Sin embargo, existen límites. Ni la resistencia ucraniana ni el respaldo occidental duran para siempre. Ignorar esa verdad abre la puerta a sorpresas estratégicas y giros bruscos, tal como ocurrió en conflictos recientes. Detectar estas señales es la única forma de anticipar cambios capaces de alterar nuestras propias vidas. La retirada soviética de Afganistán es un recordatorio de cómo el cambio de apoyo externo puede precipitar desenlaces inesperados. La comunidad internacional no puede permitirse la indiferencia. El impacto de este conflicto puede salirse del ámbito militar y golpear la economía, la política o la seguridad de cualquier nación. Subestimar los detalles o dejarse arrastrar por la propaganda puede salir caro, desde decisiones de inversión erróneas hasta riesgos directos para la reputación o la seguridad personal. En la crisis financiera de 2008, escenarios geopolíticos mal evaluados contribuyeron a decisiones desastrosas en los mercados globales. Y aquí surge la pregunta inevitable. Ante la verdad del frente, ¿qué decisión tomarías tú? ¿Serías cauteloso,
¿Buscarías información diversa y exigirías transparencia? ¿O preferirías creer en los relatos más cómodos y simples? El punto de inflexión es ineludible. En el próximo acto, exploraremos cómo las decisiones de hoy pueden determinar el futuro del conflicto y sus ecos globales. Examinaremos escenarios posibles, desde una escalada regional hasta negociaciones inesperadas o incluso intervenciones de terceros países. 9 focos en llamas no dejan espacio para la indiferencia. Cada uno es un recordatorio de que las guerras modernas se deciden tanto en los despachos como en el campo de batalla, y que la capacidad de adaptación estratégica y social será clave en los próximos meses. Lo que presenciamos no es solo un cambio de líneas en el mapa, sino una transformación radical en la forma de librar esta guerra. Rusia ha lanzado una ofensiva sincronizada en 9 frentes distintos, obligando a Ucrania a dividir y redirigir constantemente sus recursos. Este cerco múltiple no busca una victoria rápida, sino el desgaste lento y calculado del enemigo. La historia enseña que cuando un adversario logra forzar a su enemigo a pelear en múltiples frentes, el agotamiento suele preceder a la derrota. La historia real aquí no es la de una derrota repentina, sino la de un colapso que se cocina a fuego lento. Cada ataque, cada ruta cortada, cada ciudad bajo asedio contribuye a erosionar la moral y la logística ucraniana. El mito de la estabilidad del frente se desmorona ante una guerra de desgaste, donde las decisiones bajo presión marcan la diferencia entre la resistencia y el agotamiento. En conflictos pasados, como la Guerra de Corea, la falta de flexibilidad estratégica selló la suerte de ciudades enteras. Para Ucrania, el reto es sobrevivir a una carrera contrarreloj, mantener abiertas sus líneas de suministro, rotar tropas exhaustas, proteger ciudades amenazadas desde todos los flancos. Para Rusia, la estrategia es clara: abrir y mantener tantos frentes activos como sea posible, obligando a Kiev a responder en todos al mismo tiempo y aprovechando cualquier fisura. El resultado es una presión implacable que puede llevar, en semanas o meses, a un colapso más psicológico y económico que estrictamente territorial. Pero este escenario no es ajeno ni lejano. Cada movimiento en el campo de batalla tiene repercusiones inmediatas en la seguridad europea, el costo humano y el uso de recursos de países que ya están implicados, directa o indirectamente. Entender esta dinámica es vital para anticipar el impacto político, económico y social en el continente y más allá. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba mostró cómo un conflicto regional puede poner en jaque la seguridad global. Ignorar la complejidad, caer en lecturas simplistas o en narrativas rígidas, solo conduce a errores de cálculo que pueden ser costosos. Solo una mirada informada y crítica nos permite comprender qué se juega realmente, quién corre más riesgos y cómo nos puede afectar a todos. El conflicto evoluciona a una velocidad que no permite complacencias ni relatos superficiales. La historia premia a quienes mantienen la mente abierta y se adaptan a realidades cambiantes. Por eso, la pregunta esencial es: ¿estamos dispuestos a buscar información rigurosa, a aceptar la complejidad y a exigir análisis honestos? El futuro inmediato de esta guerra y su impacto global dependen de nuestra capacidad para comprender los hechos y actuar en consecuencia, no de ilusiones ni relatos cómodos. La responsabilidad de informarse y de exigir verdad es ahora más importante que nunca.